vivimos en una linealidad en lo físico, pues A más B nos da C, ¿no? O sea, eso es como lo normal. Con lo cuántico, precisamente con lo que acabas de mencionar, los saltos cuánticos, un movimiento de A a Z, sin tener que haber pasado por todas las demás anteriores en un tiempo, precisamente en hacer esos cambios así de rápido, en que no tienes que tomar años de terapia para resolver situaciones de cualquier tipo. Tu aparte eres abogada y estudias también esta parte de lo cuántico. Las dualidades en las personas es de las cosas que más me interesan en la vida. Tenemos técnicas que nos pueden ayudar a borrar el pasado, en el sentido de no es que no haya pasado, sino de que no lo vas a vivir de esa manera dolorosa y triste y traumática como la viviste. Después viene otra etapa donde nos sobreidentificamos sobre nuestra historia. Y entonces ahora es mi identidad ser abusada, haber sido abusada sexualmente, ¿no? Tú, Virginia, existes como una Virginia actriz, como una Virginia mamá, como una Virginia, de todas las posibilidades que puedas pensar, como una Virginia sana, como una Virginia enferma, como todas, absolutamente todas. Es una vida orgásmica, híjole, precisamente esa parte de vivir plenamente en el presente, gozando cada interacción, cada momento, cada sensación, estar totalmente en el presente en cada actividad que hago y gozar plenamente. La Podhouse, estudio creativo. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Orgásmica, el podcast donde hablamos acerca de la sexualidad, la sanación y todas las cosas hermosísimas de la vida. El día de hoy aquí tengo a Samantha Cuántica, le digo, que vamos a hablar de todo este mundo tan interesante. Y aparte, lo voy a decir porque a mí las dualidades se me hacen súper, súper interesantes, como yo también soy actriz, productora y también tantrista y demás. Tú aparte eres abogada y estudias también esta parte de lo cuántico, que para mí estas dos partes que puedan vivir bajo una misma se me hace de las cosas más interesantes, porque las dualidades en las personas es de las cosas que más me interesan en la vida. Mi hermana es otra, ¿no? Como tú también, que es abogada y también está muy metida en esto de lo cuántico. Entonces, bienvenida, Samantha. Muchísimas gracias a este espacio. Gracias de verdad por esta invitación. La verdad es que me siento muy honrada de poder participar aquí contigo, Virginia. Gracias. Y voy a hacer un disclaimer que yo tuve una terapia con Samantha. Porque mucha gente de la que traigo aquí o alguien que conozco han tenido terapias con ellos o han tenido experiencias o yo misma. Entonces yo misma tuve una terapia contigo y fue muy bella y muy hermosa. Entonces cuéntanos primero, porque mucha gente va a decir, ¿qué es lo cuántico? ¿No? Y hay mucha información de lo que es quantum jumps, ¿no? En Estados Unidos se dice mucho acerca de los saltos cuánticos. La teoría cuántica, yo me acuerdo haberla estudiado en la secundaria, me pusieron, en la película era el documental What the Fuck is Happening o What the Fuck, no me acuerdo cómo se llamaba ese documental, pero se me quedó muy grabado porque es como que nos estaban tratando de expandir nuestra mente, pero solo una película y solo un espacio chiquito y fue como de que, y bueno ya, siguiente, los libros, las matemáticas, ¿no? Entonces se me hizo que nos dieron un poquitito, pero no lo suficiente como para realmente expandirnos en lo qué es la teoría cuántica. Entonces, cuéntanos. Ok, sí, mira, pues bueno, precisamente vivimos en una linealidad en lo físico y para lograr lo físico normalmente es, pues A más B nos da C, ¿no? O sea, eso es como lo normal. Para poder yo llegar a un punto, tengo que recorrer una distancia en cierto tiempo y poner un esfuerzo. Con lo cuántico, precisamente con lo que acabas de mencionar, los saltos cuánticos, es esa parte que me voy literal a lo que es ciencia, que es la física cuántica, que nos permite dar un movimiento de A a Z, sin tener que haber pasado por todas las demás anteriores en un tiempo. Lo brincas completamente. ¿De qué va lo cuántico? ¿De qué va la terapia cuántica, de salud cuántica en particular? Precisamente en hacer esos cambios así de rápido, en que no tienes que tomar años de terapia para resolver situaciones de cualquier tipo. Podemos resolver situaciones mentales, físicas, emocionales, situaciones de enfermedades muy drásticas, a lo mejor ya con un diagnóstico pues terminal y demás, y se puede acceder o a un bien trascender o incluso a una regeneración completamente de la persona en una salud. Entonces, la verdad es que es maravilloso, o sea,
ya tuviste tú la experiencia, ya sabes de más personas que lo han tomado y precisamente es como una terapia que está ya muy en boga porque nos permite hacer cambios mucho más rápido y ya no tienes que pasar todo un proceso. Ya estamos en una inmediatez en todo, tú lo sabes. Ya es como esa parte de buscar y encontrar rápido respuestas. Lo mismo sucede en nuestra vida. ¿Por qué tendría que ser años de terapia para resolver algo como antes, no? Ok. Tengo tantas preguntas. Tengo tantas preguntas. Sí. A ver, la primera es en cuestión de física, porque esto también es ciencia, ¿no? En cuestión Así de es. ciencia, porque la ciencia habla de lo cuántico, ¿no? ¿Qué en cuestión de ciencia es lo cuántico? Esta parte de cómo descubrieron que existe este espacio que se le llama el espacio cuántico. Ok. Esto realmente, si lo observas, incluso hay experimentos, el experimento de Rödinger, Ajá. te suena, que justamente es como esa particularidad de encontrar todas las posibilidades, todas están disponibles. Entonces, precisamente es esa situación donde tú, Virginia, existes como una Virginia actriz, como una Virginia mamá, como una Virginia, de todas las posibilidades que puedas pensar, como una Virginia sana, como una Virginia enferma, como todas, absolutamente todas, ya están ahí disponibles. ¿A qué vas a acceder de acuerdo a tus necesidades y de acuerdo a lo que tú tienes de pensamientos, de creencias y tu entorno? Es lo que vas a ir decidiendo o eligiendo de acuerdo a esas necesidades que están en el inconsciente y en el subconsciente. Que de hecho es lo interesante, porque muchas veces vivimos ciertas situaciones que no nos damos cuenta porque las estamos viviendo y porque son patrones que se repiten una y otra vez. Pero son situaciones que están muy, muy introyectadas en nuestro inconsciente probablemente desde que somos pequeños, desde nuestra gestación. Entonces, es la manera en la que vamos viviendo. Y esto se descubrió, hace muchísimos años. El creador de esta técnica de salud cuántica tiene ya 30 años con esto. De hecho, esto de lo cuántico tiene poquito que empezó a sonar más, ¿no? Que se hizo moda, pero esto ya tiene 30 años viéndose y viviéndose cómo es como experimentamos la vida. Entonces, pues ha habido todo un proceso con salud cuántica. La verdad es que ha sido todo un proceso donde realmente somos muy pocas personas las que accedemos a este tipo de herramientas, pese a que suene que hay muchísima información de lo cuántico. No todo se accede de la misma manera y podemos nosotros tanto cambiar en nuestra vida como ayudar a las personas también a cambiar. Me encanta. Y me encanta porque esta parte de, ok, ya hay muchas versiones de todos, ¿no? Y también esta parte de el tiempo y el espacio no existe. Y de hecho tengo muchas ganas de hacer un retiro que creo que lo voy a hacer el próximo año. Yo tomarlo, no yo hacerlo, pero yo tomarlo, que es el retiro de la obscuridad, que a mí me llama mucho la atención porque son 3 días donde estás en completa obscuridad tú sola en una cabaña y no sabes qué día. Y creo que ahí sí pierdes completamente. Quiero saber qué es el realmente perder el sentido del tiempo y del espacio. Dígase, me dormí, pero no sé si me dormí 6 horas, 10 horas, 4 horas, 5 horas, porque el tiempo pues no existe, ¿no? Es un como a veces tenemos la experiencia de que ya pasó, se me hizo súper rápido, o ay, no, esta hora se me hizo la hora más larga de la vida, ¿no? Entonces sabemos que podemos estirar y podemos como comprimir, dígase, el tiempo. Y esto es algo que a mí me interesa mucho como porque he tenido estas experiencias de poder, ¿no? Sobre todo en meditaciones. A mí me pasa mucho en meditaciones que como puedes estirar el tiempo de ciertas maneras o conectar en otras versiones de mí, digamos, que pueden ser. Pero ahora algo se me hace muy interesante que puede ser, que voy a ser como la abogada del diablo, hablando de abogada, en cuestión de esta parte de los procesos, ¿ok? Y no es que no me guste la terapia cuántica y no que no crea en ella, porque claro, lo viví, lo he vivido, pero creo que también hay algo en pasar por procesos. Siento que también hay algo muy hermoso y muy bello pasar por ciertos procesos y que no todo tiene que ser tan inmediato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, entiendo que, por ejemplo, el proceso que yo viví de reconectar con mi cuerpo y con mi sexualidad a través de una experiencia que tuve con mi pareja. Si yo no hubiera pasado por, y quién sabe, ¿no? Pero yo no me arrepiento de haber pasado por todo ese proceso. Fueron 3, 4 años,
pero pasando por el proceso de caerme y levantarme y hacer y ver y experimentar esta cosa, experimentar la otra y ver, nos ha acercado muchísimo más a él y a mí porque pasamos por un proceso como juntos, ¿no? Que si igual yo hubiera dicho de que ya, como varita mágica, ya esto ya no existe, bye. ¿No? Lo dejo a las otras personas igual sin el proceso y yo estoy con una pareja que quiero también pasar procesos y hay procesos que a mí se me hacen bellos y que también hay un peligro dentro de lo que acabas de mencionar del mundo que quiere todo tan inmediatamente y que no todo es inmediato, que la vida no necesariamente es lo pienso y ya está aquí enfrente de mí, ¿no? O sea, o quiero 1 millón de followers y ¡tarras! Se aparece y qué voy a hacer yo con toda esa atención, ¿no? ¿Qué me va a pasar a mi cuerpo? ¿Qué le va a pasar a mucha gente? Quiero ser famosa. Conozco mucha gente que se hizo famosa de la noche a la mañana y no puede sostener esa cantidad de ojos, de crítica, de vistas, de atención y gente que ha vivido igual la fama un poco más lento, tiene un poco de más, ok, esto es lo que se siente que la gente, 20,000 personas te vean, esto es lo que la siente 1 millón de personas te vean, esto es lo que se siente y hacemos como catch up poco a poco. Ya sé que te aventé muchas cosas, pero ¿qué opinas tú de toda esta, de los procesos? Ok, inicio con esta parte de lo que hablas del tiempo, que me encanta precisamente. Esta situación que comentas o esta prueba que te piensas someter realmente va a ser muy esclarecedora precisamente para completar de entender cómo funciona el tiempo y que no existe. Eso es algo completamente cierto. Y es una práctica que desafortunadamente cada vez se va haciendo menos consciente en nosotros y vivimos más sujetos a tiempos de otros. Entonces, recientemente, de hecho, una de las experiencias que tenemos nosotros habitualmente es elevar nuestra frecuencia vibratoria para vivir el tiempo en el no tiempo. Esto es no envejecer o no tener esa presión o esa prisa de tengo que llegar, o sea, siempre el tiempo nos rinde, nos ajusta, se va ajustando a nuestras necesidades, porque en realidad fue una necesidad de determinar una medida para poder socializar, para poder convivir, para poder empatar, sí, para poder tener situaciones una comerciales, cultura, etcétera. ¿no? Y demás. Pero en realidad el tiempo no existe, o sea, y tú puedes tanto disfrutar 1 hora como si hubiera sido un día, o sufrir un día completamente como si hubiera sido un año o una década, ¿no? O sea, y así de grandioso es el tema del tiempo. Cuando lo empiezas a comprender, sabes que solamente es vivir el presente y que no hay necesidad de vivirlo prolongadamente en un sufrimiento o que no se te acabe ese tiempo que estás gozando, ¿sabes? O sea, es simplemente gozarlo indistintamente de los minutos que vayan pasando. Que pasa y pasa y que sube Así y sube es. y lo que baja, baja, ¿no? O sea, sin de que, ay, no quiero que se acabe, ¿no? Y sí, tampoco de que, ay, ya quiero que se acabe. Es lo que dices, como no estar en ninguno de los dos extremos, sino estar realmente gozando el presente. Y no sufrir que se acabó o que no se ha acabado dentro, ¿no? Como la gente dice, el sufrimiento es electivo en la vida, de Así que es. lo duro es duro, ¿no? Las cosas que nos causan dolor, pero el sufrimiento es selectivo dentro de eso. Totalmente. Entonces, qué maravilloso si lo vives. Esperemos que nos lo cuentes en algún capítulo más, porque realmente va a estar muy, muy impresionante. Y realmente es algo que se vive y que podremos vivir toda la humanidad. El asunto es que difícilmente y cada vez yo lo escucho más, que es como, es que no tengo tiempo. Pues no te das ese tiempo a lo mejor para hacer algo porque no te interesa, 100%. porque realmente no es una prioridad, Exacto. porque ahorita no, punto. Es que Pero algo el tan tiempo siempre importante. existe. Totalmente. Creo que muchos, y se ha vuelto algo como una muletilla casi, ¿no? Así de que, no, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo para nada. Y yo siempre les digo cuando mis clientas me dicen de que, ay, no tuve tiempo de hacer la meditación hoy. Les digo, no, a ver, decidiste no hacer la meditación hoy. Porque si tú abres tu celular y ves cuánto tiempo pasaste en Instagram, es que tomaste la decisión de estar en Instagram durante 1 hora en vez de hacer tu práctica de 20 minutos. O sea, y creo que nos da más poder el admitir que estamos tomando la decisión y que no, ay, estamos como, ¿dónde se fue el tiempo? ¿No? Es de que el tiempo tú lo estás usando como tú lo estás usando. Exactamente. Así es. Sí, totalmente. Y esa parte de hacerte responsable te hace poderoso. Porque cuando tú tomas responsabilidad de tu vida,
O sea, tú sabes que eres tú quien está dirigiéndola hacia donde tú la estás dirigiendo. Ya sea algo que estés disfrutando mucho o algo que no te esté gustando. Me encanta. Entonces, sí, hacerte responsable de decir hacia dónde van tus elecciones, creo que es algo que te empodera mucho más que sentirte culpable o que otras cosas, es simplemente darnos cuenta hacia dónde estoy yendo. Y bueno, retomo todo el punto que fue toda la información. En relación a lo que me comentas de los procesos, ciertamente, y esto es algo que algunos pacientes son un poquito reticentes a eso, en el sentido de que, bueno, tenemos técnicas que nos pueden ayudar a borrar el pasado, en el sentido de no es que no haya pasado, sino de que no lo vas a vivir de esa manera dolorosa y triste y traumática como la viviste. Entonces, podemos hacer esas técnicas para cambiar la información que se suscitó en aquel momento y entonces a partir de ahí tú vivas la vida completamente diferente. Y algunos pacientes es como, es que si me quitas eso, entonces ya no hay el aprendizaje. Claro, porque pensamos que, bueno, también nos agarramos tanto en nuestras historias que se convierten casi como nuestro, ¿no? Nuestra... Tu estandarte, ¿no? Exacto. O sea, tú ¿quién eres si no eres ¿Quién eso? eres? Exactamente. Si no Entonces, viviste eso que fue tan fuerte, tan doloroso a lo mejor. nuestra identidad, ¿no? Ajá. Nos agarramos de eso, es que mi identidad es, una de las cosas que yo digo a veces es, las historias, a mí me encantan las historias porque también soy parte de crear historias, ¿no? En cine, en películas, en teatro y demás. Me encantan las historias, pero también veo el peligro de contarnos nuestra propia historia una y otra vez, porque se vuelve parte de nuestra identidad. Entonces, si constantemente estoy de que, ok, sí, fui abusada sexualmente, ¿no? Digamos ese ejemplo porque me llegan muchas mujeres que han sido, desgraciadamente, abusadas sexualmente. Y primero viene el reconocimiento de no, ay, esto fue lo que me pasó, esto fue por la razón por la que ahorita mi sexualidad está cerrada o tengo este trauma en cuestión de mi cuerpo, en cuestión de este tipo de cosas, ¿no? Y una de las partes que digo es que qué bueno que podemos contarlo, porque parte de la medicina es contar esta parte, ¿no? Compartir para que alguien más te diga, no estás sola. Eso también es lo que hacen las historias, es de que a mí también, no eres la única, te acompaño, siento lo que tú sentiste. Y aquí nos acompañamos como seres humanos. El contarnos historias es manera de conectarnos unos con los otros, ¿no? Pero después viene otra etapa donde nos sobreidentificamos sobre nuestra historia y entonces ahora es mi identidad ser abusada, haber sido abusada sexualmente, ¿no? Entonces en vez de que se convierta una parte de la historia de mi vida, ahora es parte de mi identidad y me pongo el chaleco completo de quién es esta persona y cómo camina una persona que fue abusada sexual en el mundo, cómo habla, cómo esto y cómo el otro. Y para sanar muchas veces es que nos tenemos que quitar todos estos chalecos, ¿no? De identidades. Sí, porque precisamente el hecho de ponerte un chaleco o una etiqueta, pues te lleva a vivir una y otra vez a lo mejor experiencias no agradables. Porque ya vas a estar en una frecuencia vibratoria donde siempre vas a estar generándote alrededor de ti ese tipo de experiencias. Entonces la realidad es que volverlo parte de una identidad, algo que fue parte de a lo mejor algo en tu vida, un proceso que pasaste solamente para X situación, pues ya lo vuelves algo que es completamente tú. O sea, y a partir de ahí empiezas a vivir toda una vida siendo esto, ¿no? Sí. Entonces sí hay que tener como mucho cuidado en esas etiquetas y en esos chalequitos que nos ponemos con esa etiqueta de nombre de lo que fui, de lo que viví y de lo que pienso vivir a lo mejor el resto de mi vida. Claro. Porque eso es lo que nos trae mucho sufrimiento, de pronto ya vivir en esa historia metido toda la vida, ¿no? Y no soltar esa mochilita que nos generó esa situación. ¿Por qué piensas que a la gente le da miedo soltar esa mochila? Digamos que suelto lo que... No estoy soltando la historia, no es como que me estás borrando el cerebro y lo que pasó ya no me voy a acordar, ¿no? De qué me pasó en la infancia. Igual me puedo acordar de mi infancia, pero creo que ya no me activa, ¿no? Esta es la parte Exacto. de que ya no estoy como triggereada, ya no me activa de una manera en la que sí pienso en esta historia, en lo que me pasó en mi infancia, ya no estoy así de activada y me da un ataque de pánico y lo siento en mi cuerpo y lo siento en todos lados, sino que lo puedo recordar sin esa activación, es lo que estás diciendo, ¿no? Así es, totalmente. Porque el miedo de alguna manera es algo natural en el ser humano. ¿Y para qué nos sirve el miedo? Para precisamente evitarnos situaciones a futuro. Entonces, si yo dejo de tener miedo o si yo dejo de estar alerta a eso que ya me ocurrió, probablemente lo vuelvo a generar, ¿no? Y muchas veces es lo que escucho, o sea, como esa parte del aprendizaje, de es que si no, no lo voy a ver
realmente integrado ese aprendizaje que ya tuve y entonces lo voy a repetir. Y no, realmente no. Justo se trata de quitar esa parte traumática donde tú activas esa faceta de ti nuevamente ante un estímulo externo que sea parecido. Entonces... Ok, entonces la gente piensa, si no, eso es algo muy interesante, se me hizo muy interesante, si no lo integro, para mí, porque para mí la integración es algo completamente diferente, pero si no lo agarro y lo sostengo y como que lo agarro, entonces me va a venir por otro lado, ¿no? Eso es lo que pensamos, de que Eso si es lo que no lo pensamos. tengo súper aquí, de que este es y aquí es la gente, es lo que pasa, ¿no? Aquí me rompieron el corazón y entonces ahora me tengo que súper proteger y tengo que ver que todos los hombres son unos hijos de la fregada y que la sexualidad es súper mala y que todo esto, porque si no me va a agarrar por otro lado. Y lo peor que nos duele, yo creo, como seres humanos, o a mí en mi experiencia, es haberme sentido como que me jalan el piso, ¿no? O sea, como que no lo vi venir, digamos. No es de que no lo vi venir. Y entonces a la siguiente lo que hacemos es, me voy a poner todo esto y voy a agarrarme de esta historia para todo el tiempo estar como en buscando si me va a volver a pasar, porque ya nadie me va a volver a sorprender, digamos, con este... Eso es lo que creemos, eso es lo que realidad, creemos, pero exactamente. la realidad es muy distinta. ¿Cuál es porque la realidad? Precisamente crees que al estar atento de manera consciente con esa parte y con ese recuerdo y estarlo trayendo a la mente, es como lo vas a evitar, pero es todo lo contrario, porque además de tenerlo consciente, lo estás teniendo ya en el inconsciente, grabado, y esto va a ser algo que se te va a repetir con diferentes actores. Entonces, no es que estés atento y entonces, ¿y por qué luego llegan y es como, es que ya van 3 parejas y las 3 parejas me hacen salen lo igual? mismo. No, es que no son las parejas. Y no te salen. ¿Cuál es el común denominador de esas parejas? Claro, ¿no? claro. Tú. Claro. Entonces, ¿qué está en ti activando constantemente vivir lo mismo? Ahora, cuando alguien va contigo, cuando alguien va a terapia de sanación, ¿es de sanación cuántica? Salud cuántica. De salud cuántica. Hay esta parte donde tienes que investigar qué fue esta historia, digamos, de que sí, este es mi patrón, ¿no? Encuentras los patrones para poder verlos, o también hay casos donde quién sabe cuál es el patrón y lo suelto y lo dejo y ya está. No, realmente sí, normalmente se tiene una entrevista. La primera ocasión es un poquito más larga, pero normalmente cada sesión es una entrevista de 15 minutos para ver cuál es la información que está activa. Claro que sí, en muchas ocasiones hay cuestiones que son historia de toda la vida y a lo mejor no salen en la primera sesión ni en la tercera y salen hasta como la sexta y de pronto, ¿pero por qué? Porque es tanto, obviamente cuando hemos tenido alguna situación difícil lo bloqueamos, porque si no nos estaríamos autodestruyendo constantemente con ese recuerdo negativo. Entonces es muy natural que bloqueemos situaciones y que a lo mejor con el paso del tiempo ya en terapia vas jalando el hilito hasta que encuentras el detonante. Y es precisamente lo importante, encontrar el detonante, porque a lo mejor yo hoy te atiendo de una situación y la siguiente semana vamos sobre la misma situación que está actuante en este momento, que estás viviendo. Pero en realidad va más allá de esto que estás viviendo tú ahorita. Algo del pasado. Se relaciona con algo con el pasado. Por Entonces, supuesto. dentro de la entrevista va surgiendo la información realmente para poder llegar a un punto. Esa parte. A veces la información está tan escondida porque es un tema de, desde que me gestaron, yo venía con esta situación. Y si nunca nadie te lo ha dicho, a veces sí tarda un poquito más, pero se va dando de una manera muy natural porque siempre vamos trabajando en la conciencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la conciencia, tu conciencia te va dirigiendo hacia lo que necesitas ir dando de información para que puedas liberarte de eso. Entonces, la verdad es que es muy, muy generosa esta terapia, precisamente por eso, porque no se requieren tantísimos años. Y a la inmediatez que me refería no es precisamente que sea en una sesión ya saliste renovado, no. ¿Qué más quisiera yo? En algunos casos sí, dependiendo de la información. También entonces, por lo que estoy escuchando, es que también es una práctica, o sea, también es como vas de sesión en sesión y vas desmenuzando totalmente. y, ¿no? O sea, que no es de que aquí vienes, te digo estas cosas y listo, ya se te borró toda la existencia, fue inmediato, nunca vuelvas a ir a terapia, ya te veo, nunca jamás. No, la verdad es que sería maravilloso poder hacerlo, pero no, todavía no llegamos a eso. No, lo que se trata es que terapias que a lo mejor, y he tenido pacientes que han estado con psicólogo durante mucho tiempo y no han logrado nada. Claro, están y en una sesión en dieron un salto completamente, Ya. se dieron cuenta y empezaron a vivir, por ejemplo, sin temas de ansiedad
o síntomas de depresión. Entonces, para mí eso es como la inmediatez, ¿no? Algo que durante tiempo estuviste en terapia de diferentes tipos y no lo lograste. Tengo una paciente de 15 años que desde los 6 años tiene ansiedad. Entonces, imagínate, tiene 9 años lidiando con eso. Llegó apenas conmigo y en la primera sesión ella salió completamente tranquila. Wow. No te voy a decir que ya no tiene ansiedad, porque hay una serie de situaciones todavía que se están detonando. Entonces, obviamente aquí sí lo que se recomienda es como ese punto de vamos viendo entre 6 a 8 sesiones se libera la situación. ¿Por qué? Porque sí te puedo a lo mejor ayudar a hacer un cambio y que tú también puedas tenerlo, pero es exactamente como lo que comentabas, ¿no? O sea, esa parte de quien se hace famoso de la noche para la mañana, no lo puedes sostener. Exacto, exacto. Entonces, si tú no puedes sostener el tener un montón de followers, tener Dinero, críticas, lo que sea, ¿no? ajá, Sí, si sí, tú no sí. lo puedes sostener de un día para otro, vas a volver a lo que eras, o sea, Totalmente. lo vas a destruir. Porque es lo cómodo. Porque ¿no? es lo cómodo, es lo conocido y es lo que puedes sostener. Entonces, lo mismo sucede en terapia. Probablemente en una primera sesión salió súper bien, pero ella no tiene todavía las herramientas y todavía hay información que se activa de vez en vez. Entonces, el punto aquí es un programa de 6 a 8 sesiones, más o menos, insisto, dependiendo mucho de la situación, pero más o menos en situaciones emocionales y mentales. Eso es el tiempo en el que puede salir una persona completamente ya a gestionar la vida diferente. De diferente manera, Así de verlo de es. diferente manera. Y sí, como tú dices, y también, por ejemplo, vienen muchas y me dicen, es que ya, yo quiero abrirme completamente, mi cuerpo quiero que se abra completamente en la sexualidad y en el placer y todos los orgasmos del mundo. Yo digo, perfecto, pero tu cuerpo igual en este momento no puede sostener porque tiene ese trauma y le has enseñado que el abrirte, que el placer es peligroso, que todo esto que viene es de atrás. Entonces, si yo te abro en un segundo, tu cuerpo va a decir, ¿qué está pasando? Se va a súper desregular, entonces va a pensar que es algo malo y porque va a querer regularse otra vez, ¿no? O sea, parte también de nuestro cuerpo es regular el sistema nervioso, ¿no? Entonces, si no podemos sostener, nuestro sistema nervioso no puede sostener lo que sea que estemos pidiendo, ¿no? Porque mucha gente te llega algo y no lo puede sostener. Hablaba con otra chava que estaba entrevistando acerca de journaling, de escribir, que se me hace muy interesante esta cifra de la mayoría de las personas que ganan la lotería la pierden en un año y medio, ¿no? Es como que ganaste, lo manifestaste, ganaste dinero que no debes de trabajar ya el resto de tu existencia de vida, más sin embargo no lo puedes sostener. No hay manera, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, nada, o sea, no está ahí sostenido. Entonces, es como este trabajo también para empezar, ¿no? A poder sostener las cosas que estamos queriendo pedir, porque muchos queremos una vida, pero no sabemos cómo sostenerla, una vida específica, digamos, Así ¿no? es. Que no sabemos cómo sostener. Y que justo a lo mejor por eso, y vuelvo a esa parte que es muy interesante que compartías hace un rato, ¿no? Los procesos. ¿Por qué decidimos hacerlo a través de un proceso? Los procesos no tienen nada de malo. Creo que aquí lo interesante, y no hay bueno ni malo, en realidad es como lo vivas y lo quieras etiquetar, ¿no? Pero aquí lo interesante es por qué elegir pasar por un proceso doloroso para transformarnos. Sí puedes pasar por procesos, todo es un proceso. La terapia es un proceso que te va a llevar a estar mejor. A lo mejor una situación donde pasaste todo, algo incómodo, algo que era doloroso, que te hizo darte cuenta, fue un proceso que pasó por cierto tiempo. Aquí el punto es, ¿por qué tienen que ser experiencias que no sean tan nutritivas o que nos muevan el piso, que nos quiten esa estabilidad? ¿Por qué elegimos hacerlo de esa manera pudiendo elegirlo de otra forma? Y te voy a decir cuál es mi respuesta o cuál es la que encuentro con todas estas herramientas que tengo. Que es tan fácil hacerlo conocido y estar en cierta frecuencia vibratoria que normalmente estamos, porque de manera habitual estamos en una frecuencia. Entonces, podemos estar ya habituados a vivir ciertas cosas y entonces, pues mi manera de hacer y de vivir la vida va a ser siempre sobre esa frecuencia. Con Salud Cuántica, precisamente lo que buscamos es que vivas en una frecuencia más elevada, con una mayor conciencia que te permita acceder a una vida más libre, con más facilidad, con más soltura, o sea, que no tenga que ser eso conocido para ti y que no tengas que atravesar. Sí, vas a tener siempre hay situaciones a resolver. Claro. ¿Desde dónde las vas a resolver? ¿No? Claro. Desde lo conocido, generando conflictos, generando... De que actuando de la misma manera, ¿no? Ajá. De que, y sobre todo eso se puede ver, yo creo que en los aprendizajes más grandes en familia, ¿no? Porque
Porque la familia, como dicen, de que crees que estás iluminado, pasa una semana con tu familia y ves que tan iluminado estás. Vamos a ver qué tanto está la iluminación. ¿Por qué? Porque la familia te conoce desde un espacio, ¿no? Y a la hora que tú quieres entrar a otro espacio, ellos van y te dicen de que no. Entonces, y ya tienes desde pequeño, ¿no? Desde cuando se empieza a crear todos estos sistemas en nuestro cuerpo y en nuestra mente y en nuestro cerebro, estas dinámicas, ¿no? Que cuando mi hermano me dice esto, yo inmediatamente le respondo así. Que cuando mi papá me dice esta cosa, entonces mi manera de responderle desde que estoy niña es de esta manera, o no, de tras. Y entonces cuando decimos y pausamos y decir, ¿qué tal si respondo de otra? ¿No? ¿Qué pasa si no me engancho? ¿Qué pasa si lo veo desde otra perspectiva? ¿Qué pasa si no entro a la dinámica que ya hemos entrado toda la existencia de la vida, ¿no? Sí, y si me quito la etiqueta, porque esto que acabas de decir es justamente parte de las etiquetas. No solo nos ponemos una etiqueta cuando digo sufrí un abuso. No. Me pongo una etiqueta de soy hija y entonces como hija me comporto de esta manera y como hermana tengo estos comportamientos también y ellos tienen ya sabido mis reacciones o mis respuestas ante ciertos estímulos. Entonces, aquí sí también va esa parte de activar lo conocido de acuerdo a mis etiquetas, de acuerdo a mi espacio donde estoy, de acuerdo a mi frecuencia. Está muy interesante que justo así es como actuamos. Entonces, por eso con salud cuántica es lo que nos permite como salirnos de esas etiquetas y empezar a gestionar las cosas con una mayor conciencia para poder ya no justo reaccionar, ¿no? Sino me detengo y probablemente sea algo que ya incluso puedas hacer natural, porque con lo que... Sí, igual ya no te detienes luego, ¿no? Igual ya es algo natural que reaccionas de otra manera, que ya no es, tengo que pensar, no, Virginia, tranquila, respira, suspira, contesta de diferente manera, sino ya se vuelve algo en automático. Sí, se vuelve algo automático porque precisamente cambiamos la información. ¿Con qué trabajamos? Con la información, que son las creencias, pensamientos, todo lo que te dijeron desde niño probablemente y que le fuiste sumando. Claro. Los maestros, todas las figuras de autoridad, todas las personas que tú querías, eso es con lo que funcionamos. Entonces, si yo cambio esa información en una terapia de salud cuántica por una diversa, pues evidentemente la reacción va a ser distinta, porque ya no va a estar esa misma información, ya no vas a ser Virginia, la hermana, que actúa de esta manera ante el estímulo X, sino cambia la información y entonces, por lo tanto, Virginia tiene 1000 posibilidades para poderse mostrar al mundo, para poder reaccionar a lo mejor conscientemente y ya no solo reaccionar instintivamente. Claro, ¿no? claro. Me encanta. A ver, te voy a hacer una pregunta y te la voy a hacer una pregunta en lo personal, como porque a veces eso ayuda también a la gente que está escuchando. Y yo aquí me pongo vulnerable en todas estas, en estos espacios, porque pues parte de compartir, ¿no? Es este espacio, de que no solo porque doy espacios quiere decir que yo ya estoy también, creo que nunca acabamos de aprender, ¿no? Y acabamos en este espacio que a mí me interesa muchísimo seguir aprendiendo de otros espacios, nunca como freno en ninguno de estos. ¿Se escucha mucho el perro, Lucas? Pues si no me han callado, voy a decir que no. Entonces, sigamos. Les doy una claqueta yo sola. Entonces, algo que, digamos, yo estoy pasando ahorita en circunstancias en cuestión de sanar muchas cosas del dinero, ¿no? Okay. Entonces, digamos que alguien como yo, que está tratando de cambiar patrones en cuestión del dinero que vienen por muchos espacios, desde el ser mujer, ¿no? Desde el ser mujer que es emprendedora, que quiere crear con su propio dinero, hasta muchos de estos paradigmas que me han puesto de haber crecido de ciertas cosas, ¿no? A mí me acuerdo de una conversación que tuve de muy chica y era: no puedes ganar más dinero que tu pareja, porque si no, esta pareja te va a dejar, ¿no? Entonces, aunque yo en ese momento, yo sabía, o sea, me acuerdo yo haber tenido una pelea de esto que me estaban instruyendo mis papás, y ahorita mis papás dicen, yo nunca te dije eso, y yo así de que, me acuerdo hasta que traía puesto, así de que, ¿qué te puedo yo decir de cómo yo lo traía? Entonces, para mí, en ese momento yo me acuerdo que yo decía, no se me hace lógico, papá, o sea, esta filosofía no se me hace mía, pues, no me suena, no me resuena. Y aún así, interesantemente, la repetí.
Fíjate que cuando empecé a trabajar con mi historia de dinero y con mi propia sanación del dinero y con tener una diferente relación con esta entidad, digamos, energética que le decimos dinero, descubrí que nunca he ganado más que mi pareja. De que él gana más y yo gano más, pero él gana menos un mes y yo me voy abajo de él. Entonces, yo sabiendo conscientemente de que esto no me resuena para nada, no creo, repetí ese patrón, que no solo es mi patrón, que la mayoría de las mujeres en pues, mis ancestras, digamos, fueron mujeres que no, por el tiempo, el espacio, por los momentos en que se vivía, no eran mujeres que les dejaban, ¿no? Trabajar, tener su propio dinero, mantenerse. Porque en este mundo, por lo menos, el dinero sí te da una cierta independencia y un cierto poder de yo estoy contigo porque yo quiero y no porque no tengo dinero. Y mucho de esto siento que las mujeres y su independencia financiera empezó siendo para restringir a la mujer de una cierta manera, de quitarle un poco las alas dentro de una sociedad, dentro de un sistema que no está funcionando en ninguno de los dos géneros, pero ese es otro tema. Entonces, trabajando este espacio, ¿qué pasa cuando descubrimos algo? ¿No? Descubrimos, digo, es algo que yo nunca pensé que iba a hacer y tras que voy repitiendo el mismo patrón que yo dije que nunca iba a volver a repetir. ¿Cómo se trabaja este espacio? ¿Cómo se sana estas cosas? ¿Y qué tantos patrones nosotros dijimos, yo nunca voy a ser igual que mis papás o yo nunca voy a maternar igual que ta? Y trácatelas que te ves siendo tu mamá, ¿no? Mi mamá siempre decía, como me ves, te verás. Casi se siente como un hechizo, ¿no? Como me verás, te verás. Y yo no. Y lo vives así. Y no porque no ame lo que mi mamá es, porque honro muchísimo lo que es. Lo que pasa es que yo estoy viviendo una vida diferente, que no quiero ese patrón. Ok. Aquí es algo muy interesante porque ya te diste cuenta de dónde surge esa información que te implantaron. Porque literal te la implantaron. Es un regalo que quedó ahí y se quedó en el inconsciente. Pero va mucho más allá de solo eso, porque ya te diste cuenta y aún así no lo has podido cambiar probablemente. Entonces, más allá de otras cosas, quiero aclarar aquí esta parte. Los seres humanos funcionamos por necesidades, conscientes o inconscientes. Entonces, ¿qué son esas necesidades? Esa parte donde yo necesito tener una pareja que me proteja, que me cuide. Y como a mí me dijeron que si yo gano más, entonces esa pareja no va a ser sostenible, o se va a ir, o X, o voy a tener conflictos. Entonces yo cuido de manera inconsciente mi necesidad de verme protegida, de verme con esa pareja, de tenerla en mi vida. Y entonces es algo en automático, inconsciente, que entonces yo nunca me voy a permitir ir más allá de esos límites. Porque mi necesidad aquí no es el tema del dinero. Mi necesidad es no perder a mi pareja. Entonces, cuando yo trabajo que indistintamente que yo gane más, que mi pareja siempre sigue estando conmigo, que yo no le doy ese valor al dinero y por lo tanto me permito tener ese acceso a tener un mayor ingreso, a un mayor ingreso que mi pareja incluso, y que no está en riesgo mi relación de pareja, es que puedo dar ese salto. Pero sí es un tema que ahorita te lo digo en frases a lo mejor, pero no es un tema a lo mejor de ahorita cambia, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque habrá que ver que también qué son las otras tantas cosas que sustentan ese miedo. Volvemos al punto. Te voy a decir que he observado en mis 3 años que llevo como terapeuta que muchas de las cosas se sostienen por miedo, pero no es un miedo que tengas consciente. O sea, desafortunadamente tenemos la concepción de que el miedo es algo que vas a percibir y que vas a sentir esa angustia, esa ansiedad, el evitarlo. No, realmente hay muchísimas cosas en las que actuamos o no actuamos por miedo. Entonces, hay miedos inconscientes que están activando ciertas situaciones a manera de protección. Volvemos al punto. El miedo que hace nos protege de volver a vivir una situación. Entonces, ¿qué hace de manera instintiva? Me protege de yo no perder mi pareja. Entonces, no me voy a permitir nunca ganar más que, aunque mi pareja a lo mejor ni siquiera comulgue con esas creencias, ¿sabes? Porque no se trata del otro. Se trata de qué creo yo y cuál es la condicionante que me dijeron
que estaba sujeta si yo ganaba más dinero. Entonces, yo voy a tratar de preservar esa relación pese a que yo pueda ganar menos. Entonces, es un proceso aquí interesante. Eso es lo que te puedo compartir así ahorita a simple vista, sí. que va mucho más allá del tema de cuánto te permites ganar o no. Claro. Y más allá incluso de las ancestras, porque también aquí, ¿qué era lo que sucedía antes, no? O sea, esa parte de que no... Y era un tema, a lo mejor también quiero pensar que era un inconsciente colectivo, en el que los hombres no querían que las mujeres salieran de casa a trabajar y demás. ¿Por qué? Por preservar la familia. Y pues tú velo, y de manera natural es algo que sí se dio, ¿no? O sea, eran familias muy grandes. Cuando la mujer sale a trabajar, Totalmente. comienzan los divorcios y las familias también se van reduciendo en número de hijos. Ajá. Entonces, Dame tantito. sí. Lo bueno es que ustedes editan y todo. Sí, ellos lo quitan y lo ponen, pero haciéndoles el favor. Sí, por supuesto, pero creo que, y tienes toda la razón, sí hay una razón de ser, ¿no? De ciertas cosas y de ciertas maneras como si vivieron el mundo, digamos. Pero también antes de que solo las mujeres estuvieran en un cierto aspecto, también las mujeres tenían un cierto espacio, que también era un espacio donde podían compartir su voz y su voto y su sabiduría de una manera sin que las callen y sin que las hagan menos, ¿no? Que eso fue, creo que, como el break que hubo, porque pues sí, todas colectivamente criábamos hijos, tengas o no tengas hijos, aquí te va mi boobie y yo te doy y aquí estamos, y no era una mujer sola encargada de tener todos los niños, era un colectivo el que se hacía, donde todas estábamos ahí, pero también todas salíamos y nos hacíamos círculos de mujeres donde gritábamos y podíamos y nos escuchábamos en nuestra sabiduría y teníamos la misma cantidad de reverencia, digamos. Había mujeres, sobre todo cuando les bajaba, cuando tenían su periodo, que venían los chamanes más grandes hombres a pedirles sabiduría, porque decían, están conectadas con Dios, ¿no? Y se volvió de eso a, ay, estás loca porque te está bajando y estás histérica, ¿no? Entonces hubo una como aplaca tu sabiduría hasta para allá, quiérrate, enciérrate y cállate la boca, que eso es lo que creo que mucha de esta generación está tratando como de encontrar el balance entre es el masculino y el femenino, la energía masculina y la energía femenina, de decir, puedo maternar, puedo estar, pero también, y saber descansar y saber recibir, y también estar en comunidad, porque solas, pues es que ¿quién puede? Nadie en este mundo, ¿no? El individualismo que vivo en Estados Unidos, que se vive muy intensamente y que lo veo, y que mis amigas mamás allá, yo les tengo todo el respeto divino porque mucho lo hacen solas, ¿no? Aquí en mi familia es muy diferente. Todo el mundo vive por aquí, todo el mundo se ayuda entre todos. Y yo, Adam y yo decíamos, si llegamos a tener hijos, nos tenemos que venir a vivir acá, porque aquí se siente más como comunidad. Hey, ¿quién me ayuda? ¿Quién me hace? Aquí te vas, aquí vienes, ¿no? No estás solo en una isla y de que aparte trabajando, haciendo, pues no se siente. Entonces yo que aparte esto del dinero, ¿no? Que también estoy trabajando por medio también de la sexualidad, ¿no? De abrir mi sexualidad. Y creo que vienen muy de mano en mano, que decías tú, los miedos, ¿no? Y de no solo perder mi pareja, sino el brillar demasiado, el ser demasiado y que pierda a mi gente que me sostiene. Y eso es algo que me pasó de niña, ¿no? Y fue como, wow. Y es como, y entonces si tengo o mucho dinero o si me conoce demasiada gente o entonces voy a perder la gente que me sostiene. Y yo soy mucho de mi gente, o sea, soy mucho de yo amo y te amo toda la vida, ¿no? Y entonces, para mí, ese miedo que me estoy sosteniendo, ahorita me acabo de dar cuenta, es como una terapia esto, que me estoy sosteniendo de no por el miedo, no solo a perder a mi pareja, sino a perder a mi comunidad, digamos, a mi gente y a no estar en la misma sintonía, digamos, que las personas. Entonces, sí es algo muy interesante de ver de dónde
de dónde viene todo este hilo. Sí. Ya haré otra sesión contigo, Samantha. Con gusto. Lo magnífico es que pueden ser también en línea, así es de que en cualquier momento podemos conectar. Padrísimo. ¿Qué es una sesión? Yo ya tomé una sesión contigo, pero ¿cómo le puedes explicar a una gente en qué conlleva una sesión cuántica? Ok. Pues principalmente valorar la información, lo que se está viviendo o actuante en la vida de la persona. Uh-huh. Y se hace una entrevista, como te lo comentaba, breve. Muchas personas que vienen de otro tipo de terapias de pronto piensan que es como la terapia psicológica, donde llegan y platican y platican y platican y platican. Y entonces hay muchas cosas que duelen y entonces en esas no entro. Y no, realmente aquí es algo muy padre porque he tenido situaciones muy difíciles, a lo mejor donde se tratan temas complicados. La persona entra por cosa de 5 minutos en esa cuestión para contarme la información que es necesaria y sale de ahí. Entonces, cuando sale de terapia, sale completamente tranquila, relajada, sonriente, cosa que no ocurriría en una terapia psicológica, porque en la terapia psicológica todavía te vas dándole a la mente, pensando, toda la semana tienes tarea, te sientes con esa parte. Aquí no, realmente son esos 15 minutos de terapia. Enseguida, todo el tiempo trabajamos con música, o yo es algo que he implementado. Sí se puede trabajar sin música, pero es algo que he implementado porque la música nos ayuda muchísimo más rápido a elevar la frecuencia vibratoria de las personas. Entonces, música, solo música, para que podamos acceder al estado de frecuencia vibratoria al que estamos llevando a la persona dependiendo de la situación que está trabajando. Y enseguida se hace una reprogramación con una información distinta. Entonces, al final se hace una valorización respecto de cómo se veía la información al inicio y cómo está la persona al final. Y normalmente es algo muy curioso porque se quedan en blanco o es como, ahorita no lo tengo. Pues bueno, cuando llegaste tampoco lo tenías. No era algo que estuvieras viviendo, pero me lo contaste como si estuviera vivido en ese momento. Entonces, ese es para mí el punto de ya cambió, ¿sabes? Pese a que muchas veces las personas no lo reconocen de esa forma porque es como, bueno, es que ahorita porque estoy relajado. No, es que indistintamente de eso, hace unos 40 minutos tú no estabas viviendo en ese momento la situación y pudiste entrar completamente a la emocionalidad, al dolor, a lo que traigas y lo viviste nuevamente. Entonces, si ahorita es porque ya no está esa información. Se cambia esa información, se reprograma y entonces, ¿qué sucede? Que ya entonces empiezas a vivir diferente las situaciones, porque eso que estaba generando, esa información de miedo a lo mejor, a perder a mi pareja, esa información de no puedo brillar más porque entonces si yo brillo más me van a dejar, voy a ser la excluida, etcétera, etcétera, ya no está. Y entonces si esa información ya no está, pues entonces puedo acceder a brillar y de todas formas tener a toda la gente que yo amo cerca de mí, a no perder a mi pareja si yo gano más que ella. O sea, que incluso gocemos más porque yo también me permito gozar y darle más, ¿no? Pero es cambiando esa información que nos permite acceder a otra cosa distinta. La terapia dura más o menos entre hora y media, por lo regular es lo que dura. A veces se puede en mucho menos tiempo, sí. Es algo muy personal. Yo la verdad es que dejo a las personas que hablen porque me doy cuenta que muchas veces no platican con nadie y esta es la única terapia que puedan tomar o que se permitan. Entonces, si esta es tu terapia para, además de todo, soltar otras tantas cosas y ser escuchado por alguien, yo se los permito. La verdad es que la información que requerimos para la terapia nos la dan en 15 minutos. Okay. Pero sí es mi manera particular de trabajar. No es que así sea. La verdad es que hay sesiones de 45 minutos y funcionan exactamente igual. Pero es más también en razón de la necesidad de la otra persona. Si quieres ser escuchada, yo encantada de escucharlos. Ay, qué hermoso. Pues muchas gracias, Samantha. Te voy a hacer la última pregunta que le hago a todo mundo. ¿Qué es para ti una vida orgásmica? Una vida orgásmica. Mira, hasta sentí uno. Sentí un orgasmo en este momento. Ay, qué bueno. ¿Qué es una vida orgásmica? Híjole, precisamente esa parte de vivir plenamente en el presente, gozando cada interacción, cada momento, cada sensación. Estar totalmente en el presente en cada actividad que hago y gozar plenamente. Eso es una vida orgásmica para mí. Me encanta. Venga, disfrutar de la vida en el momento. ¿En dónde te pueden encontrar? Dile a los que nos están escuchando dónde te podemos buscar, dónde te pueden encontrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues en Instagram estoy como La Magia de tu Ser.
Y también como Samantha Larios, con doble S. Y bueno, pues también en Facebook, también como La Magia de tu Ser, son mis redes sociales. Normalmente no estoy tan activa en redes en este momento, probablemente más adelante sí esté un poquito más. Cómo ha funcionado esta parte es realmente quien lo ha vivido, quien ha tenido cambios, va llevando a más personas de boca a en vivir boca, esa ahora experiencia. sí. Y es algo muy bonito porque la gente quiere que las demás personas también estén bien. Claro, Entonces, eso es algo que yo adoro. Ay, qué hermoso. Pues muchísimas gracias por Gracias venir a a este ti. espacio, por compartir de tu medicina el día de hoy. Te lo agradezco muchísimo por abrirte en un espacio tan bello. Y bueno, pues gracias. Aquí están las puertas abiertas por si quieres regresar Muchísimas en algún gracias. momento. Y bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar este episodio. Ya saben, compártanlo. Si alguien les llamó y dijeron, esta persona necesita escuchar, compártanlo inmediatamente. Por favor, déjenos sus comentarios, ayudan muchísimo. Si les gustó, si no les gustó, no me interesan escucharlos y no pongan nada. Gracias. Y nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio. Está el canal de inglés y está el canal de español, así que cada 2 semanas en español, cada 2 semanas en inglés. Vayan a escucharlos todos. Gracias por escuchar. Chao, chao.